12 del día, 28 minutos. Buenas tardes, mucha atención. Cayó alias Ramiro de la disidencia de Iván Mordisco en un operativo de las fuerzas militares en Ituango, Antioquia. Es responsable de múltiples asesinatos y de reclutamiento de menores. Alias Ramiro ya había sido capturado y dejado en libertad cuando viajaba junto a otros integrantes de las disidencias de Alas Calarcá en camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección. Ampliación de esta información en minutos. Por ahora vamos con los titulares de Más Noticias RCN del día. Finalizó nueva reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Por ahora no hay decisión. Oviedo dice que hay unos inamovibles que serán evaluados y muy probablemente mañana el país conocería si hay o no acuerdo. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, es la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. ¿Por qué llega a esta campaña? ¿Qué busca aportar? ¿Qué opina de sus contendores? En minutos hablaremos con él. Y por los lados de la izquierda, Aida Quilpué es la candidata a la vicepresidencia en la campaña de Iván Cepeda. Es una reconocida líder indígena de Cauca. Actualmente es senadora. Era lo que vinimos, de las redes a la política. Dos destacados jóvenes que comenzaron el camino siendo influencers y que hoy tienen un asiento en el Congreso con tremendas votaciones. En minutos hablaré con Laura Beltrán, más conocida como Lalis, y JP Hernández. Ya nos vemos. La historia del elefantico blanco, un proyecto que nació y veeduría ciudadana y hoy con una votación muy grande llega al Congreso. Giro en el doloroso caso de una mujer y su bebé muertos en Bogotá. Se creyó que se trataba de un accidente, pero la fiscalía sostiene que fueron asesinados. El criminal sería el papá del menor. La nueva EPS es que de todas maneras han tenido muchos problemas con la entrega de medicamentos, con las citas. Y el temor más grande es que uno llegue a, si está bien en Colsalud, llegue a tener esos problemas con la nueva EPS. La preocupación de enfermos por el cambio de las EPS que anunció el gobierno para 6 millones de pacientes. Marcelo sufre cáncer desde hace 10 años y actualmente recibe el tratamiento sin contratiempos. Los ataques de Estados Unidos contra objetivos militares del régimen de Irán se intensificarán en el día de hoy. Es lo que aseguró el secretario de Guerra Pete Gesek. Dijo que los bombardeos serán más fuertes. La información en minutos desde Washington. Nueva audiencia en el caso de Juliana Guerrero por la presunta falsedad del diploma de la Universidad de San José. Una vez más solicitó aplazamiento porque dice que no ha conseguido abogado. La fiscalía desistió de solicitar medida de aseguramiento. Y en deportes, Pasto derrotó al América y es el nuevo líder de la Liga. Millonarios, con goles de Rodrigo Contreras y Beckham, David Castro le ganó al Cúcuta y quedó con los mismos puntos del octavo. Y Silvestre Angón está imparable. Su tour, El Último Baile, aterrizó en Estados Unidos, en donde logró sold out. Atlanta, Orlando y Miami disfrutaron de sus exitosas presentaciones. Los espero con los detalles al final de la emisión. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a Noticias RCN. Pongámonos al día con lo que está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. Periodistas y presentadores ya estamos listos para informarlos. Ine, Felipe. Así es, Andrea, hay muchas movidas políticas de campaña presidencial. Arrancamos hablando de Paloma Valencia y de Juan Daniel Oviedo. Por ahora no hay acuerdo. Mañana sabremos si Oviedo será o no fórmula vicepresidencial de Paloma. Pues según Oviedo hay posiciones inamovibles que están sobre la mesa y que serán evaluadas. Catherine Leal nos amplía la información. Catherine.
Hola, muy buenas tardes. Nosotros estamos en el norte de Bogotá, justamente muy atentos porque en contados segundos va a bajar la candidata presidencial Paloma Valencia para dar más detalles de esta reunión. Pero como ustedes lo decían, temprano en la mañana estuvimos hablando con Juan Daniel Oviedo. Él llegó sobre las 9:30 de la mañana a esta cita que arrancó antecitos de las 10, se prolongó cerca de hora y media. Ha dicho que todo lo que tenía que decirse ya se dijo. Estuvieron solo ellos dos hablando de esas líneas rojas que tanto tiene Juan Daniel Oviedo como tiene la candidata Paloma Valencia, tratando de buscar consensos, acuerdos, esos puntos en común que permita definir si eventualmente Juan Daniel Oviedo sería o no ese candidato vicepresidencial. No lo descarta de tajo, hay que decirlo. Juan Daniel Oviedo no está descartando esta posibilidad, aunque sí ha dejado claro que como se están analizando esos puntos de diferencia, pues tampoco ha habido un ofrecimiento formal por parte de Paloma Valencia. Pero justamente hablamos con Juan Daniel Oviedo hace algunos minutos y esto fue lo que dijo al terminar la reunión. Yo creo que va a ser un punto muy breve porque tuvimos una exitosa reunión el día de hoy y por consiguiente vamos a ser muy concretos para decir si hay espacio para que haya o no una invitación. Y eso implicaría una decisión automática en ambos sentidos, porque si hay espacio para la invitación después de pensarla, pues son temas menores que implicarían no alargar tanto la decisión. Si le hacen la invitación, usted dice que sí. ¿Señor? Si le hacen la invitación, entonces usted dice que sí. Pues el resultado es que si la invitación se da es porque puede haber la posibilidad y el espacio para que sea así. Y el objetivo es que le demos decisiones muy pronto al país, porque lo que sí no queremos es que este tipo de escenarios de conversación se conviertan en un escenario de generar peleas y de generar ataques entre tanto el Partido Centro Democrático y el perfil de Juan Daniel Oviedo como pues ganador de esos 1.255.000 votos de opinión que tuvimos no solo en Bogotá, sino en todo el país. Pues miren, justamente en estos momentos está llegando aquí a este punto la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella nos va a dar a conocer esas impresiones, esas conversación que hubo. Se ha dejado muy en claro que esto no es una negociación, sino una conversación en torno a esos puntos en los que consideran que hay unas diferencias de forma y de fondo. Ninguno de los dos está cerrando la puerta y por el contrario, incluso desde el partido han dejado muy claro que sí están dispuestos a esa apertura hacia otras posiciones que permitan sumar dentro de esta campaña presidencial. Ha dicho además Juan Daniel Oviedo, y esto es muy importante, que hay una diferencia entre lo que él expone como la paz firmada con las extintas FARC y la paz total de la que habla Gustavo Petro. Con esa dice que no están de acuerdo y que incluso los 9 integrantes de la gran consulta están de acuerdo con que con eso no se continúe. Pero también ha dicho que los 9 integrantes de la gran consulta, independientemente de cuál sea finalmente esa decisión, pues sea que aquí se mantenga un acuerdo. Aquí viene justamente la senadora Paloma Valencia. Yo sé que estamos en directo, estamos justamente en el norte de Bogotá, ya viene caminando hacia acá, ya viene llegando para darnos esas precisiones justamente, pero lo que sí es claro es que los 9 integrantes de la gran consulta seguirán respaldando esta candidatura, seguirán respaldando la campaña de Paloma Valencia para que sea Paloma Valencia, como ella lo ha dicho, la próxima presidenta de Colombia. Viene llegando aquí justamente, viene llegando Paloma Valencia. Candidata, buenas tardes. Estamos en directo para Noticias RCN, candidata. Está en estos momentos saludando, mire. Bueno, candidata, estamos en directo para Noticias RCN en estos momentos y bueno, candidata, hablemos de esos puntos de acuerdo. Hay unos puntos en común, pero también hay unas líneas rojas. ¿Cómo avanzó esa reunión? No, mire, lo primero que quiero decir es que el aprecio, la admiración por Juan Daniel no es de ahora, es de siempre. Es un hombre maravilloso, pero la decisión, digamos, de vicepresidencia es un asunto que tiene que tener muchas más cosas. Nosotros tenemos en Salmuera 5 o 6 nombres que estamos evaluando y la conversación con Juan Daniel era en torno a si a él le interesaría que nosotros consideráramos su nombre, porque en las entrevistas que vimos ayer, pues no nos quedó claro que él tuviera
está ese interés y aquí lo que queremos es que todos los de la coalición estén bien. Lo que sí quedó muy claro es que nuestro deseo de trabajar juntos, independientemente si hay vicepresidencia o no, se mantiene y que esta gran alianza por Colombia, que es la muestra de que entre la diferencia se puede construir, que este es un país lleno de heridas, que si nos ponemos a tocar esas heridas sangran, que lo que tenemos es que pensar en causas grandes que puedan unirnos en el futuro, las causas grandes en torno a las posibilidades de superar la pobreza, de incluir a los informales, de borrar la pobreza que tiene hoy las caras de las mujeres, sobre todo las madres cabeza de hogar, de cómo recuperamos la seguridad, de cómo tenemos un sistema de salud que cuide, que atienda, que salve vidas. El drama de la salud hoy entre los colombianos es tal vez el dolor más grande que estamos presenciando. Candidata, estamos en directo para Cable Noticias. Están haciendo preguntas otros de los colegas y quieren saber si se hizo o no se hizo el ofrecimiento formal hacia Juan Daniel Oviedo. Pues lo primero es que él manifieste que sí le interesa y que esto hace parte, digamos, de las cosas que él cree que le convienen a Colombia, que le convienen a sus electores. Aquí una de las cosas más importantes en la política es uno representar a quien representa. Yo no quiero ni que Juan Daniel ni que yo nos volvamos camaleones políticos para engañar a la gente. La gente merece unos líderes que le puedan decir la verdad, que le puedan decir a los colombianos qué es lo que representa y que podamos trabajar. Yo entiendo que aquí lo que tenemos es que sumar entre distintos. Yo quiero un vicepresidente distinto a mí, pero quiero un vicepresidente que sea coequipero en las grandes causas del futuro de Colombia. Candidata, en ese sentido, ¿cuáles son esos otros nombres que se están barajando? Yo no le puedo o por lo dar, menos de qué sectores son, hacen parte de la gran consulta, no Vea, lo le son. digo, unos son de la gran consulta, otros no son. No son del Centro Democrático porque nosotros estamos decididos a escuchar a los que piensan distintos, a incluirlos. Yo no quiero ser una presidente sectaria, yo no quiero ser una presidente que represente a unos, yo quiero ser una presidente para todos los colombianos. Y por eso desde estas cámaras le doy las gracias a quienes confiaron en la gran consulta y me han hecho la mujer más votada de la historia de Colombia. Me siento conmovida y honrada, pero quiero pedirle a quienes votaron por Petro que nos consideren también. La historia de Colombia la vamos a escribir con letra de mujer, de manera distinta, de manera que represente lo que es la mujer colombiana, que pone orden a la casa, que administra bien, que sueña y que ejecuta el destino de sus hijos. Estamos en directo en Red Más Noticias y mañana Juan Daniel Oviedo. Pues bueno, miren, están escuchando ustedes entonces a la candidata Paloma Valencia. En efecto, Juan Daniel Oviedo es una opción y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa porque ahora ya depende de Juan Daniel Oviedo también. Lo ha dicho, hay otros nombres que se pueden estar barajando, pero sí están dispuestos a buscar un sector diferente al del Centro Democrático para que esto permita seguir sumando apoyos de cara, por lo menos por ahora, a primera vuelta. Pues por ahora esta es la información que se vive en directo aquí desde el norte de Bogotá. Consensos, porque lo que ha dicho el miembro de esta... Kate, muchísimas gracias por la información. Ahí lo vemos entre varios colegas de distintos medios. Estamos en vivo hasta ahora 12 del día, 40 minutos, hablando con la candidata presidencial Paloma Valencia, que deja algunas cosas claras. Dice, no queremos ser camaleones políticos, queremos con claridad decir qué representamos exactamente. Si dicen que si bien quieren sumar de distintos sectores, quiere un vice que sea coequipero. Están barajando en este momento 5 nombres, algunos de la gran consulta, pero dijo con claridad que no son de Centro Democrático, pues no quiere ser una presidente sectaria. Vamos a cambiar la página y vamos a hablar ahora de otra campaña, porque la de Abelardo de la Espriella, que ya anunciaron también su fórmula vicepresidencial. Se trata del destacado economista, el exministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dijo que esta decisión no obedece a ningún cálculo político. Precisamente integramos a esta conversación al exministro José Manuel Restrepo. Doctor Restrepo, buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo se cocinó esta propuesta? ¿Ya lo tenían conversado? Pues que yo recuerde, me he reunido como unas 3 veces con el doctor Abelardo de la Espriella. La primera de ellas, tal vez en alguna marcha en homenaje a Miguel Uribe. La segunda, en una conversación que tuvimos sobre los temas económicos, un poco más completa, en donde me preguntaba sobre algunos temas de la economía del país. Y esta tercera, que fue anoche, en donde ya pudimos hablar con más despacio de su programa de gobierno, de lo que él significaba como candidato presidencial, de lo que él estaba buscando para el país. Me preguntó mucho también sobre mi visión de país y pues me hace la propuesta para ser su vicepresidente.
Luego yo, un poco entendiendo que tengo un liderazgo en Colombia, que puedo ser puente de unión en un momento donde se requiere unión, donde podemos construir en la diferencia y en donde podemos hacer un esfuerzo por generar un ánimo de optimismo y de futuro positivo sobre el país para la juventud, para los campesinos, para los trabajadores, para los que viven en un negocio como independiente, pues creí que era el momento de entregarle ese servicio a Colombia y de entregar mi liderazgo o de gastarme mi liderazgo por ese futuro de Colombia. Por eso estoy acá. Doctor Restrepo, bueno, ya se escuchan voces de quienes dicen que usted no tiene como un capital político, es decir, no tiene votos. ¿Usted qué tiene para responderle a esas personas? Eso es un hecho, yo no aporto votos, eso es cierto, pero lo que sí aporto es experiencia pública y eso es muy importante. Aporto trayectoria, aporto recorrido de conocimiento en los temas económicos, de desarrollo productivo, de cultura, de planeación, de gerencia. Aporto acercamiento con el sector empresarial, madurez también. Aporto capacidad para construir consensos, para reconocer los distintos y construir con los distintos, para manejar situaciones muy difíciles como las que me tocó en la pandemia y en la pospandemia. Y represento además unas regiones como Antioquia y Bogotá, que son de mi corazón, que conozco también muy bien. Luego, creo que si en el marco de ese aporte aparecen unas personas que dicen, me interesa ese perfil, bienvenido sea. Pero claramente esto no responde a un cálculo de matemática política, porque lo que se trata es de construir un proyecto de país y un proyecto de política pública. Doctor José Manuel, quiero preguntarle, el candidato Abelardo de la Espriella ha manifestado de manera reiterada que en caso de no pasar a la segunda vuelta estaría dispuesto a cargarle la maleta a Paloma Valencia. ¿Haría usted lo mismo, por ejemplo, con Juan Daniel Oviedo? Mire, se lo va a poner sin ambajes, incluso como lo ha dicho el propio Abelardo de la Espriella. Si nosotros, la decisión del pueblo no es acompañarnos para llevarnos a segunda vuelta, él le carga la maleta a Paloma. Yo le cargo la maleta a Juan Daniel Oviedo, que ojalá sea el vicepresidente de Paloma Valencia. Yo se lo cargo, esa maleta a Juan Daniel Oviedo, para construir unidad en lo que viene de aquí en adelante. Yo siempre he creído en eso. Incluso participé en las primeras etapas, en los primeros albores de la construcción de esa gran consulta por Colombia, porque creí en la unidad y ahora como creo también de nuevo en la unidad, creo que hay que buscar estos acercamientos para llegar con todas las fuerzas a vencer a quienes pues tienen otra visión de país que nos puede llevar a un escenario muy complicado desde el punto de vista democrático e institucional. Doctor Restrepo, pues usted tiene varias similitudes, hay que decirlo, con Juan Daniel Oviedo. Son dos grandes economistas. ¿Cómo está su relación hoy con él? Y yo por Juan Daniel no tengo sino admiración, cariño y aprecio. Trabajó conmigo, fue mi mano derecha en la Universidad del Rosario. Lo admiro como académico y como profesor y lo que ha hecho en la vida pública también es muy destacable. Es excelente vicepresidente para Paloma Valencia. Ojalá lo tengamos ahí en el debate en donde confrontaremos ideas, pero sobre todo elevaremos el tono del debate en este país sobre las grandes propuestas que necesita Colombia, en cabeza de él, en cabeza de quien le haga. Doctor José Manuel Restrepo, muchas gracias por atendernos aquí en Noticias RCN. Y precisamente más temprano en la app del canal RCN hablamos con el candidato Abelardo de la Espriella, que nos explicó un poco más de esas razones que tuvo para escoger al doctor Restrepo como su fórmula vicepresidencial. Y no pude encontrar un nombre mejor que el de José Manuel Restrepo, que ha sido ministro de Comercio Exterior, ministro de Hacienda en un momento muy duro para Colombia durante la pandemia. Mucha gente de la que votó por Paloma está conmigo. La prueba de ello es José Manuel Restrepo, que hoy es mi vicepresidente. Si pasa Paloma Valencia a la segunda vuelta, yo le cargo la maleta. Yo no tengo problema con eso. Aquí lo que importa es Colombia. Y yo estoy seguro que si paso yo a la segunda vuelta, Paloma y el Centro Democrático van a estar conmigo. Si es que estamos peleando por lo mismo. Ya la gente en el mercado libre de la democracia tiene que escoger qué producto le gusta más. ¿Quién le parece que es mejor para la coyuntura que vive el país? ¿Quién puede representar de mejor manera los anhelos del pueblo colombiano o resolver las preocupaciones del pueblo colombiano?
Pasemos ahora a la siguiente campaña, la de Iván Cepeda, que como sabemos también anunció su fórmula vicepresidencial. Aida Quilcue, una mujer que ha liderado varias de las causas indígenas del grupo NASA en el Cauca. Recordemos que en febrero de este año su equipo de trabajo denunció la desaparición de la senadora, quien horas después apareció. Aida Quilcue es una reconocida líder indígena en el Cauca, pertenece al pueblo Nasa y se ha caracterizado por defender los derechos de las comunidades indígenas, la paz y la protección de los derechos humanos. Quilcue es actualmente senadora de la circunscripción indígena del Pacto Histórico, al igual que Cepeda, quien destacó a la congresista y su cercanía con las diferentes comunidades. El CRIC y Aida representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático. En su vida pública, Quilcue ha participado en cargos como gobernadora de su resguardo, hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y ha sido consejera de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO. Acompañó el proceso de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las antiguas FARC. Participó en diferentes mesas de negociación en La Habana, Cuba, y asimismo ha estado en manifestaciones en defensa de los pueblos indígenas. El pasado mes de febrero, el equipo de Quilcue denunció que no se sabía del paradero de la senadora cuando se movilizaba por la vía entre Insá y Totoro, en el Cauca. Horas después, apareció. Bueno, desde ayer iniciaron los escrutinios de las elecciones. Hoy ya hay un panorama mucho más claro en la conformación no solo del Senado, también de la Cámara de Representantes. Juan Camilo Blanco, ¿qué le parece si en este momento revisamos cómo están las fuerzas políticas precisamente ahí, en la Cámara de Representantes? Así es, Inés María, recordemos que esto es mucho más complejo, es territorial, el preconteo es un poco más lento, el escrutinio también lo será. Estamos en esta etapa preliminar, vamos a hacer como un repaso, porque todavía no está definido totalmente, pero sí podemos tener un panorama. Vamos a hacer el balance como está hoy el gobierno, ¿no? Un gobierno de izquierda del presidente Gustavo Petro, no sabemos quién va a llegar al poder, por eso hacemos el balance hoy de lo que será esta corta legislatura para el mandatario. ¿Le parece si empezamos con la derecha? Sí, empecemos. ¿Cómo quedó la derecha? Veamos. Pues mire, el Centro Democrático le fue muy bien en esto, subió bastantes curules, tiene 28 curules en este momento. ¿Subió de cuánto a 28? Mire, exactamente, subió aproximadamente, subieron 13 curules para este. Le fue muy bien. Muy bien, a comparación de lo que fue hace 4 años. Mire, Bogotá le fue, digamos, a comparación de lo que fueron las elecciones pasadas, algo totalmente diferente. 6 curules lograron. Daniel Briceño, Daniel el más Briceño fue votado. el fenómeno político, el más votado de la historia. Así es. Aquí, ¿quién más entra? Entra los conservadores con 19 curules, la coalición de Cambio Radical con 10, Salvación Nacional, que también se cuela en esta coalición de derecha, lo que podría ser, creemos que es territorial en Antioquia, y el Partido Democrático. Esto Ahí, con lo que respecta a la derecha. a la derecha, sí, es 61. Pero completo. bueno, vámonos al centro. Así es, ahí está el centro y los bisagras. Exacto. ¿Qué quiere decir? Esos que pueden tirar o para un lado o para el otro. Así es, empecemos. Los independientes, tenemos Nuevo Liberalismo, Partido Verde y la CITREP. Ahí, que son estas curules de paz que fueron creadas con el acuerdo de paz. Este es su último periodo. Aquí tenemos en total 26. Mire, la Alianza Verde bajó aproximadamente unas 8 curules en comparación a hace 4 años. Pero por otro lado, están los partidos que consideramos fuertes, que siempre han estado ahí, el Partido Liberal y el Partido de la U. Ambos perdieron curules, pero aún así siguen teniendo fuerza, ¿no? 40 curules. 40 curules y muy importantes, porque en cualquier decisión se pueden ir o para un lado o para el otro. Así es, ellos dependen más de esas negociaciones políticas que se van dando en el Congreso. Exacto. ¿Y el panorama de la izquierda, cómo quedó? Pues mire, el pacto histórico, sin duda, fue de los que más subió. 11 curules, llegó a 40. Esto en todo el territorio. Bogotá, también un gran fortín para ellos, alcanzaron aproximadamente unas 8 curules. Pero ahí se unen otros partidos un poco más pequeños, por ejemplo, Colombia Renaciente con 2, ASI, Maíz y La Fuerza, para un total de 46. Ahí hay otras pequeñas fuerzas, ¿no?, que son mucho más territoriales, que no son partidos en todo el país, que se irán definiendo a dónde van. Recordemos, 182 curules hay en este momento, ya no están las 5 de comunes que estuvieron en los 2 periodos anteriores. Mira. Pero si quiere veamos cómo queda la diferencia. Finalmente, para tener como la foto de dónde está
la Cámara de Representantes en este momento? Aquí lo tenemos. Pues mire, la derecha sigue siendo una fuerza mayoritaria según estas preliminares, 61 curules, luego sigue la izquierda con 46, siendo prácticamente el partido único el pacto, y le sumen otros poquitos, independientes 26 y partidos bisagra 46. Bueno, esta es la foto de cómo está hasta el momento la Cámara de Representantes después de las elecciones. Así es, recordemos, estamos en escrutinios y falta que den el resultado final, que ya se haga todo el proceso para que se diga quiénes son los que realmente entran, pero este es como el panorama que hay hasta el momento. Las regiones ya escogieron a sus representantes en el Congreso y las fuerzas políticas empiezan a perfilarse, dejando el mapa dividido en 4 grandes bloques. La derecha suma 61 curules con el Centro Democrático y el Partido Conservador Colombiano como sus principales fuerzas, mientras que Cambio Radical llega a 10. A este bloque también se suman Salvación Nacional con 1 curul, Creemos con 2 y el Partido Demócrata Colombiano con 1. En la izquierda el bloque alcanza unas 46 curules, liderado ampliamente por el Pacto Histórico con 40 escaños. Lo acompaña también Renaciente con 2, la Alianza Social Independiente con 2, el Movimiento Alternativo Indígena y Social con 1 y la Fuerza de la Paz con 1. En el centro aparecen los independientes con 26 curules. Aquí están el Nuevo Liberalismo con 3, la Alianza Verde con 7 y las 16 curules de paz conocidas como CITREP, creadas tras el acuerdo con las FARC. Pero el bloque que podría inclinar la balanza es el de los llamados partidos bisagra, que suman unas 40 curules, el Partido Liberal Colombiano con 28 y el Partido de la U con 12. Con este panorama, las mayorías en el Congreso dependerán de alianzas y acuerdos políticos, especialmente de lo que decidan los partidos de centro y los llamados bloque bisagra. Y ahora nos detenemos a revisar un aspecto que llama la atención y que suele ocurrir en estas elecciones legislativas. Tiene que ver con candidatos muy altas, pero aún así no obtienen curul y terminan quemados. En el siguiente informe les contamos de quiénes se trata. Son muchos los candidatos que no alcanzaron a tener una curul en el Congreso de la República, pese a que obtuvieron una buena e importante votación en las urnas del pasado 8 de marzo. Una de ellas fue la representante por el partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, quien obtuvo en Bogotá más de 33.000 votos. Estuvo en el top 10 de votaciones en la capital, pero no le alcanzó para hacerse reelegir en el legislativo. Por el lado de Salvación Nacional, aunque el candidato Jonathan Steven Silva recibió más de 29.000 votos y es el segundo más votado de ese partido, no logró llegar a la Cámara Baja. Por el lado de Senado, las cifras aún son mayores. Por ejemplo, en el partido Alianza Verde, aunque Jairo Castellanos recibió más de 58.000 votos y Olga Lucía Velázquez más de 56.000, no les alcanzó para repetir curul en el legislativo. Asimismo, le ocurrió a Raudy Reales, mejor conocido en redes sociales como el Dr. Raudy, quien obtuvo más de 55.000 votos, pero no le alcanzó para estrenarse en el Congreso. Las cifras en todos los partidos han sido altas, por esto es que cada vez la repartición de curules en el Congreso se están definiendo en el escrutinio, calculadas hasta último momento. Y otro caso que vale la pena revisar es el de Luis Carlos Rúa. Seguramente el nombre no nos dice mucho, pero si hablamos del caso del elefante blanco, esta denuncia que se hizo a través de redes sociales, seguramente ya saben de quién estamos hablando. Y es que mire, ese es un ejemplo claro del impacto que tienen las redes sociales cuando se hace contenido primero serio y también de denuncia. Aquí le vamos a contar la historia de su protagonista, un hombre que llega por primera vez al SEM. Logré un buen trabajo. Por meses la pregunta fue quién está detrás del disfraz, el elefante blanco. Más allá de denunciar, estamos logrando en pocos días mucho más que lo que congresistas o políticos han hecho en años. Ese candidato de la Alianza por Colombia apareció en redes sociales en 2021, denunciando obras públicas abandonadas en distintas regiones del país, mientras mantenía en secreto su identidad. Esa persona soy yo, me llamo Luis Carlos Rúa y con su respaldo voy a ser su senador. Hoy sabemos quién es. Luis Carlos Rúa Sánchez, un ingeniero de 33 años que terminó convirtiéndose en una de las sorpresas políticas de las elecciones al Senado. Se creó el símbolo, el elefantico, para seguir defendiendo lo que yo creo, que es precisamente que lo público es para servirle a la gente y no para servirle a los funcionarios, como suele pasar en este país. Su inconformismo con el clientelismo lo llevó a la política. Empecé a trabajar en la alcaldía de Pereira. En ese proceso me di cuenta que había muchas irregularidades con el tiempo y yo dije, yo no estoy dispuesto, en ningún momento lo estuve, no pensé que fuera así, a hacer cosas que estuvieran en contra de mis principios y lo que me enseñaron en la casa. Desde redes con el eslogan hasta que les dé miedo robar,
ha logrado recuperar obras públicas. Se ha logrado recuperar puentes como Juanchito en Cali, el puente del kilómetro 58 fue una presión que se hizo al gobierno nacional para que lo entregara y a una concesión. La muerte de su papá por culpa de un hueco le dio un propósito adicional. Una de las propuestas legislativas que vamos a sacar adelante se va a llamar la Ley Darío. Mi papá se llamaba Darío, precisamente para buscar un presupuesto y tiempo definidos para que los alcaldes y gobernadores tengan que reparar los huecos. Logró obtener su curul en el Senado con alrededor de 121.000 votos. En redes sociales algunos ya lo llaman el Terian del Congreso por su disfraz del elefante. La misión de observación electoral de la Unión Europea entregó un balance de las elecciones en Colombia. Su representante destacó que pese a los desafíos en materia de seguridad, Colombia demostró que tiene una democracia consolidada. Asimismo, felicitó y resaltó el trabajo que hizo la registraduría. En el marco de las declaraciones preliminares de las elecciones del pasado 8 de marzo, la misión de observación electoral de la Unión Europea destacó el trabajo de la Registraduría Nacional. Quisiera extender felicitaciones a las instituciones electorales, en particular a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por haber estado a la altura. Aunque la presencia de grupos ilegales en zonas rurales contribuyó al aumento de violencia electoral, en redes sociales también se registró desinformación en torno a las votaciones. La campaña de desinformación se desarrolló principalmente en las redes sociales, posando cierta desconfianza en las instituciones electorales y en la transparencia del proceso. A pesar de cuánto se le opone, Colombia ha vuelto a demostrar que es una democracia sólida, robusta y consolidada. Los colombianos saben defender su democracia. Asimismo, aseguraron el despliegue de 145 observadores para las próximas votaciones presidenciales del 31 de mayo. Veíamos ahora a esos congresistas electos a través de las redes sociales que conquistaron a miles de colombianos. Pero en a lo que vinimos, les tengo a otros dos influencers que llegarán al Congreso. Les hablo de Laura Beltrán, conocida en las redes sociales como Lalis del Pacto Histórico, y a JP Hernández de Alianza Verde. Lalis, hola, bienvenida a Noticias RCN. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Joana. Un placer. Bueno, Lalis, del activismo digital al poder legislativo, ¿cómo va a lograr que la gente la vea como una congresista y no como una influencer del gobierno, que incluso voy a atreverme a usar un término, bodeguera? No, y además es válido, no hay problema con ello, pero lo que yo siempre he dicho desde el inicio de la campaña es la legitimidad se gana trabajando. Y vamos a llegar a hacer un trabajo juicioso, riguroso, académico, no vamos a llegar a decir cualquier cosa porque todo tiene que estar cimentado, estamos representando miles de votos y eso es una responsabilidad muy grande. Entonces yo creo que lo que menos espera la gente es que nos demos la lógica del discurso y de odio dentro de ese espacio de poder en el Congreso. Hay que darle mucha más dinámica y bueno, estaremos dispuestos a eso. Vamos a ver de acá a, no sé, diciembre cómo será el papel, pero yo espero no defraudarlos y dar todo lo mejor de mí. Bueno, pero importante lo que dice Lalis, no llegar con ese discurso de odio al Congreso, y eso es importante que se multiplique no solamente ahí en la Cámara de Representantes, sino también en el Senado. Habla usted de trabajar mucho, de llegar trabajando mucho. ¿Cuáles van a ser esos proyectos con los que usted va a llegar ahí debajo del brazo el 20 de julio? Bueno, una de las primeras, yo he sido muy cansona con el tema de la economía popular, pero sobre todo porque hay que entender lo que es la economía popular y son las personas a las que le compramos dulcecitos en la calle, las personas que se organizan 2 o 3 mujeres en negocios de confección en los barrios, y de allí hay toda una apuesta frente a que el gobierno nacional sí ha avanzado en ese reconocimiento, pero consideramos que hay que hacer unos factores diferenciales entre las mujeres y jóvenes. Entonces, ese proyecto de ley contempla, por supuesto, esas formas estructurales y diversificadas entre mujeres y hombres, porque además las mujeres son de la población más grande y son las que más hacen parte de la economía popular. Y ojalá prosperen esos proyectos. Lali se estrena en el Congreso, pero JP Hernández repite en el Senado. JP, hola, bienvenido. Joana, la saludo a usted y a todos los televidentes. Gracias por este espacio. Bueno, JP, usted es un hombre reconocido en redes sociales y también en el Senado. ¿Qué decir frente a tantos influencers que quisieron llegar al Congreso? Que Colombia no necesita en el Congreso influencers. Los influencers está bien afuera. Yo tuve la oportunidad de ingresar, pero una vez ingresé, entendí
que Colombia necesitaba legisladores. ¿Y sabe cómo lo entendí, Joana? Que hoy el pueblo pues me califica y me da la oportunidad de regresar con esos 94 proyectos de ley que presenté en autoría y coautoría, pero también el control político serio, contundente que hicimos. Eso es disciplina y eso es lo que esperamos de todos los congresistas, no solamente de los influencers, sino de todos que recibieron un voto de confianza y que le tienen que responder por ese voto a la ciudadanía. Disciplina, importante, JP. Muchos influencers, lo veíamos ahora, el elefante blanco, lo lograron, llegaron al Congreso, ya tienen una curul. Por el contrario, muchos políticos de tradición se quemaron, incluso de su lista. ¿Esto cómo se explica? Es que esto se convirtió en todo. Uno muchas veces ve que la persona se le quedó la cartera cuando salió de la casa, pero no se le quedó el celular. Entonces es importante que el político entienda que tiene que transmitir, que tiene que conectar, que tiene que dar respuestas. Mire, la cabeza de lista del Partido Alianza Verde era Lucho Garzón, pero ayer estaba mirando el video donde decía, no estoy quemado, estoy achicharrado, reconozco que la política se hace ahora de una manera diferente, todo evoluciona y no podemos quedarnos atrás y hay que ver de qué manera nos vamos de la mano con la ciudadanía manteniéndonos en esa evolución. Sin duda alguna, todo evoluciona. JP, gracias por habernos acompañado y mucha suerte. Seguiremos trabajando con la misma disciplina, con la misma rigurosidad y con las manos limpias como lo hemos hecho hasta ahora. Dios los bendiga, muchas gracias y a Él sea toda la gloria. Nos vemos. Lalis, gracias por este contacto. Muchas gracias, Joana. Un saludo. Un saludo para usted, mucha suerte en ese nuevo camino por el Congreso de la República. Jessica, los influencers que llegan allí a legislar. Chao, buenas tardes. Así es, Joana, 1:03 p.m. Vamos con otras noticias porque queremos seguir con la información con lo que abrimos esta emisión y es que fue abatido alias Ramiro en un operativo de las fuerzas militares en Ituango, Antioquia. Lisa, buenas tardes. ¿Qué más detalles conocemos? Jessica, buenas tardes. Mire, lo que dicen las autoridades es que 7 integrantes de esta estructura fueron abatidos. Asimismo, una mujer, quien sería la hermana de este cabecilla, fue capturada y resultó herida, por ende ya fue trasladada hasta un centro médico. Mire, alias Ramiro perteneció a las extintas FARC y tenía 27 años de trayectoria en estos grupos. Se acogió al proceso de paz en el año 2016 hasta el 2017 cuando lo abandonó. Pero mire, en junio del 2024 había sido capturado en una caravana de la UNP junto a alias Calarcá, pero recuperó su libertad. Recordemos lo que decía el comandante de las fuerzas militares en una rueda de prensa en horas de la mañana. Ellos decían que desde octubre tenían conocimiento que este hombre había dejado a las disidencias de alias Calarcá para pasarse a las de alias Iván Mordisco. Lo que también dijo es que esta sería la 4ª operación contra este cabecilla y es el 2º bombardeo contra las disidencias de alias Iván Mordisco. Dan de baja a alias Ramiro y a 6 de sus secuaces. Se hiere a su hermana y es posteriormente capturada. Hay que recordar que alias Ramiro había sido ya capturado por el Ejército Nacional hacia mediados del año del 2024, junto con alias Calarcá, un criminal que tanto daño ha hecho en Antioquia y en el país, pero que infortunadamente por orden de Petro y la fiscal fueron liberados. Mire, este cabecilla también es responsable de acciones terroristas como las que ocurrió en la vereda La Coposa, esto es en el municipio de Valdivia, allí en Antioquia, que dejó 6 uniformados muertos. Por el momento es toda la información. Andrea, Lisa Díaz Rincón, Noticias RCN. Lisa, muchísimas gracias y vamos con noticias de nuestras regiones. Pues sigue siendo muy compleja la situación de orden público en la Sierra Nevada. Las autoridades reportan 3 personas muertas y un menor herido pertenecientes a comunidades indígenas. Hasta ese punto se desplazaron uniformados junto con la Fiscalía. Luis Fernando, ¿qué más información tenemos? Buenas tardes. Andrea, televidentes, muy buenas tardes. Sí, mire, la información que tenemos es que esta mañana se iniciaron las labores humanitarias para trasladar a los heridos de la zona donde se registraron los combates. Por eso llegaron helicópteros con personal médico y soldados y a esta hora estamos aquí precisamente en el helipuerto de la Primera División del Ejército porque a esta hora viene en vuelo un helicóptero con 9 personas heridas, entre ellas 2 niños, 4 mujeres y se nos ha informado que
3 están en estado crítico. En esta zona hay una gran cantidad de ambulancias esperándolos para llevarlos hasta el Hospital Julio Méndez Barrenechea a recibir atención. Mientras tanto, las tropas están en el área para seguir con las labores humanitarias, pero también las labores ofensivas. Estos hombres que observan manipulando drones cargados con explosivos son, según las autoridades, integrantes de las autodefensas conquistadoras de la Sierra, en medio de los enfrentamientos contra el Clan del Golfo. La información que tenemos es de 3 personas asesinadas de la comunidad indígena, un niño herido y hay otras personas heridas que no hemos logrado determinar el número. El ejército confirmó que uniformados llegaron a la zona junto a la fiscalía para realizar los actos urgentes. En este momento estamos evacuando a un personal de indígenas. La misión principal es proteger a nuestros indígenas. Vamos a actuar, estamos haciendo todo el acompañamiento a las familias arhuacas. Por otro lado, en medio de un puesto de control sobre la Troncal del Caribe, se registra un incidente con un vehículo que no hizo el pare. Ante esta situación, la unidad reaccionó con el propósito de inmovilizar el automotor, haciendo uso de sus armas de dotación conforme protocolos de reacción establecidos. Durante la maniobra, una motocicleta y otro vehículo se aproximaron al puesto de control. Asimismo, el ejército informó que los ocupantes del vehículo emprendieron la huida, mientras que el conductor de la motocicleta fue interceptado y se trataba de un menor de edad. Ante esta situación, un grupo de personas retuvo a los uniformados, pues aseguraban que el menor había sido agredido. Hay un giro inesperado en la investigación de lo que se creía era un accidente de tránsito donde murió una mujer y su pequeño hijo el pasado mes de diciembre en el barrio Bosque Popular en Bogotá. Según la Fiscalía, se trató de un doble homicidio. El esposo y padre habría orquestado este macabro hecho. Nuestro editor judicial Felipe Quintero nos tiene la historia. Felipe. Hola Inés María, usted lo ha dicho, un giro inesperado porque el 12 de diciembre del año pasado en este sector, en este punto que les vamos a mostrar, incluso están todavía las marcas de los agentes de tránsito en el croque, hubo un accidente de tránsito, el cual conmocionó a toda la sociedad bogotana. ¿Qué pasó? 2 meses después la Fiscalía encontró con pruebas de una investigación técnica que la persona Hugo Silva, a quien ustedes van a ver próximamente, fue el presunto responsable de la muerte de su pareja de 34 años mediante una herida cortopunzante y de su propio bebé de 10 meses. Lo más doloroso en las audiencias conocidas por Noticias RCN es el motivo. Él consideró que él era la única persona que era capaz de cuidar a su hijo y no su madre. Acá, todos los detalles de la investigación. El 12 de diciembre del año pasado, toda Bogotá se despertó con un doloroso accidente en el sector del Bosque Popular. Una mamá y su hijo muertos. El papá del menor sobrevivió al accidente de tránsito. Lamentable. Esto nos ha golpeado incluso a nosotros, a los medios de comunicación, los colegas que estamos acá en la zona. Desde el primer momento, las autoridades no vieron el supuesto accidente como normal de tránsito. Había algo escondido. En hechos aún por esclarecer, el vehículo termina estrellándose contra un árbol con un saldo trágico. Hoy la Fiscalía demostró que las víctimas no murieron por accidente, fueron asesinadas por el propio padre y esposo. Para ocasionar la muerte violenta de la señora Karen Cecilia López Avendaño, aprovechándose del estado de indefensión en que se encontraba, Silva Soto hizo uso de un arma blanca para lacerar directamente la arteria carótida izquierda de Karen Cecilia. Torpemente intentó simular un accidente como la causa de la muerte. Y queriendo dar apariencia de accidente de tránsito al hecho cometido, teniendo al menor L. López Avendaño como ocupante del rodante sin asiento de seguridad para bebé, orientó el vehículo directamente contra un árbol, ocasionando la muerte del pequeño L. Lo más doloroso fue el motivo que tuvo esta persona para asesinar a su hijo y a la mamá. Hugo Fernando Silva Soto ocasionó la muerte de Karen Cecilia López Avendaño porque quería quedarse única y exclusivamente con su hijo, cercenando la posibilidad de que Karen ejerciera su rol como mamá, como bien lo venía haciendo. El presunto responsable se declaró inocente del cargo de feminicidio y homicidio. Fue enviado a la cárcel. Increíble. Y otro terrible caso se presentó esta vez en la vía Chipaque, en Cundinamarca. Denuncian que aparentemente el papá de un funcionario de la alcaldía de ese municipio habría atropellado a un joven motociclista que transitaba por el sector. La víctima murió allí en el lugar. Videos en poder de las autoridades evidencian que el conductor huyó de la zona.
El viernes 6 de marzo, cuando regresaba de Bogotá en su motocicleta, Diego Andrés Flores, de 25 años, no sabía que pocos kilómetros antes de llegar a su casa, su vida terminaría en el municipio de Chipaque. La camioneta hizo un giro prohibido. Mi hermano iba por su derecha, y en el momento que hizo el giro prohibido, pues lo impacta. El relato es doloroso. Wilmer, su hermano, cuenta que quien lo atropelló no lo auxilió. Por el contrario, huyó del lugar, dejando la camioneta que manejaba abandonada. Llegan otros vecinos del sector a auxiliar a mi hermano. Ellos dicen que le pusieron alcohol en la nariz, a lo que él reacciona. Él en ese momento solo llama a mi mamá y ahí es donde él lamentablemente fallece. Un dato no menor y que genera mucha preocupación en la familia Flores es sobre quién habría ocasionado el accidente y el estado en el que supuestamente estaba. Esta persona, nos dicen, es padre del secretario de gobierno del municipio de Chipaque, según algunos testigos o personas que dicen que él estaba en una tienda aledaña a la vivienda. Sí estaba bebiendo, no tenemos seguridad de eso. Las autoridades en Chipaque y Cundinamarca, en cabeza de la alcaldía, manifestaron adelantar todas las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso. Cambiamos de tema. Por segunda ocasión fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra la controvertida Juliana Guerrero. Recordamos, la mujer señalada de aparentemente falsificar un diploma como profesional para poder ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes. Pues bien, ella ha manifestado que por falta de tiempo no ha podido contratar un abogado. Por segunda vez, la casilla en la audiencia virtual de imputación de cargos contra Juliana Guerrero estuvo vacía. El ente acusador tiene las pruebas sólidas para imputarle cargos por falsedad en documento público y fraude procesal, a evidenciar presuntamente una falsificación de los títulos universitarios para acceder al cargo público de viceministra de Juventudes. Guerrero no asistió a la audiencia, pero sí envió una carta. Respetada señora fiscal, yo, Juliana Andrea Guerrero Jiménez, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, me permito dirigirme respetuosamente a su despacho con el fin de solicitar el aplazamiento por última vez de la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento programada para el día 10 de marzo del 2026 a las 9 a.m. La presente solicitud se fundamenta en que, dada la connotación pública y nacional de los hechos por los cuales he sido citada en calidad de indiciada, me ha resultado materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica en esta etapa inicial del proceso penal. Dice que es su voluntad, pues, ejercer plenamente, dice, mi derecho fundamental a la defensa consagrado en la Constitución política y el ordenamiento procesal. Adicional a esto, la Fiscalía había anunciado una medida de aseguramiento domiciliaria en su contra por la gravedad de los hechos. Hoy se cambió la decisión. No, señora, como le había advertido antes de la instalación, mediante un oficio dirigido al juzgado 25, con función de control de garantías, desistí de la solicitud de medida de aseguramiento al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales a la fecha en este momento para solicitar la misma. El juzgado deberá definir una nueva fecha de imputación de cargos en la que, según Juliana Guerrero, sí comparecerá para responder por los cargos de títulos falsos en su graduación. 1:15 p.m. Vamos a cambiar de tema porque, miren, vamos a ir hasta la frontera con Ecuador porque en Rumichaca se agudiza la crisis para el comercio en Ipiales, específicamente a raíz de ese incremento de aranceles entre Colombia y Ecuador. Y es que son cientos de empleos los que pueden estar en riesgo de continuar esta medida entre ambos países, que ya completa un mes. En las últimas horas se han realizado en esa zona de frontera bloqueos intermitentes. Hasta el lugar viajó Sebastián Yepes. Bueno, Sebastián, cuéntenos, ¿qué dicen los afectados y cuál es la situación de movilidad? Buenas tardes. Ingrid, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, los saludamos hoy desde Ipiales. Hemos llegado aquí y le quiero indicar, estamos aproximadamente a 1 kilómetro del puente internacional de Rumichaca, donde se está llevando a cabo este bloqueo de manera intermitente. Ante los llamados, los cuales hasta el momento pues no han sido escuchados, ellos determinaron pues tomar el derecho de la protesta para poder exigir que se termine con esta guerra arancelaria. Hicieron bloqueos intermitentes en la mañana
mañana, lo levantaron, ya hace aproximadamente unos 20 minutos volvieron a cerrar. Y es que hemos hablado con gremios como los transportadores, como los bodegueros, quienes dicen que sus ingresos se han visto afectados entre un 70 hasta en un 90%. Por ejemplo, los estibadores, las personas que cargan y descargan, dicen que hoy no tienen material en las bodegas, por lo cual sus ingresos de 150.000 pesos que normalmente ganan, hoy solamente están percibiendo 20.000 pesos. Una asfixia a la economía en Ipiales es lo que dicen que están viviendo ellos. Más de 30 días de aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador tienen en rojo las cifras de distintos gremios del comercio en la frontera. A la fecha tenemos un aproximado de 200 millones de dólares desde la implementación de la medida arancelaria en un principio de parte del Ecuador. Son 140 empresas y cientos de empleos que están en riesgo, pues el transporte de carga hoy solo está funcionando a un 10%. Realmente es muy afectado porque realmente en ese momento tenemos más o menos un 60-70% de afectación en ingresos de mercancía de procedencia de Ecuador. Y es más, está un borrador de decreto en este momento para aumentar al 50%, que realmente subiría un 90% la afectación, 90-95% de afectación, que ya no haría viable el negocio de los depósitos solicitados aquí en Ipiales. Una situación insostenible, aseguran gremios en Ipiales, quienes dicen que mantendrán cierres intermitentes hasta que ambos gobiernos escuchen sus afectaciones. Y también seguimos atentos a la crisis de salud, porque los pacientes de por lo menos 20 municipios de Boyacá, en donde solo operaría la nueva EPS, están preocupados por la continuidad de sus tratamientos, precisamente por la reasignación de las EPS. Los pacientes oncológicos, por ejemplo, le piden al gobierno nacional no actualizar el mapa y menos moverlos. Ángela, usted ha conocido algunos casos. Adelante, buenas tardes. Así es, Jessica, televidentes, buenas tardes. Los 20 municipios serían Arcabuco, Belén, Bermeo, Boyacá, Cómbita, Corrales, entre otros. Y usted lo ha mencionado, los pacientes oncológicos son los más preocupados. En Cómbita conocimos el caso de don Marcelo, un hombre que tiene cáncer de tiroides, que ya hizo metástasis al pulmón y que está muy preocupado porque en la EPS en la que está actualmente ha recibido todos los tratamientos y hasta viáticos para desplazarse a otras ciudades cuando requiere una cirugía o tratamiento. Y él teme que con el traslado ahora a la nueva EPS vaya a perder todos estos beneficios, pues ellos no son ajenos a la crisis que está viviendo no solo el departamento de Boyacá, sino todo el país con esta EPS. Veamos su historia. Hace 10 años, Marcelo Piratova sufre de cáncer de tiroides. Las células cancerosas hicieron metástasis en sus pulmones. Este paciente afiliado a Cosalud teme por la continuidad de su tratamiento si es trasladado a la nueva EPS al darse la reorganización de las EPS en el país. Que nos deberían de dejar siempre en nuestra EPS que hemos estado y que nos han colaborado, porque eso significaría nuevos trámites, nuevas cosas y se retardarían mucho más los procedimientos. Don Marcelo ha recibido a tiempo medicinas, tratamientos y hasta viáticos por los procedimientos que debe hacerse en otras ciudades. Teme perder estos beneficios al ser retirado de la EPS que ha asegurado todo su tratamiento. La nueva EPS es que de todas maneras han tenido muchos problemas con la entrega de medicamentos, con las citas, y el temor más grande es que uno llegue a, si está bien en Cosalud, llegue a tener esos problemas con la nueva EPS. Con esta reorganización, en al menos 20 municipios de Boyacá solo funcionaría la nueva EPS. Miles de pacientes se sumarían a las multitudinarias filas para reclamar medicamentos y una atención digna. Seguimos esta ronda informativa en el departamento de Atlántico, donde se vivieron momentos de tensión, específicamente en una tienda ubicada en el sur de Barranquilla, cuando dos hombres armados presuntamente dejaron un panfleto extorsivo. En una cámara de seguridad quedó grabado el ataque. Bernardo, ¿qué información tenemos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Andrea. Un placer saludarla a usted. 20 minutos de la tarde. Momentos de tensión se vivieron precisamente en esta tienda ubicada en el barrio Galán, en el sur de Barranquilla. Estaban atendiendo a las personas que se encontraban en el negocio cuando llega estos dos hombres. Se baja el parrillero, saca su arma de fuego, deja un panfleto amenazante. Posteriormente, cuando retrocede, se voltea, le apunta al tendero. Afortunadamente el arma se encasquilló. Con los videos de cámaras de seguridad, las autoridades buscan a los responsables de liderar las extorsiones en este barrio del sur de Barranquilla. Eran las 7:39 de la noche. En la tienda ubicada en el sur de Barranquilla, una mujer y un menor se encontraban dentro del local comercial. En la puerta se observan dos sujetos que llegan en una motocicleta. El parrillero se baja, usa pasamontañas para no ser identificado por las cámaras, deja un panfleto y desenfunda un arma de fuego.
Dos sujetos llegaron a una moto y nos intimidaron, sí, nos botaron un panfleto y que entre media hora tenía que comunicarnos con ellos, pero la verdad, sí, la arma que tenían en la mano, pues no le disparó. ¿Por qué? Porque se les encasquilló. Las dos personas que están en la tienda salen huyendo, mientras el hombre armado se sube rápidamente a la motocicleta y huye del establecimiento comercial. No, que estén más atentos acá a este barrio, sí, usted sabe que nosotros necesitamos trabajar también y realmente que estén pendientes rondando este sector. Este año las autoridades han capturado a 73 personas vinculadas con casos de extorsión. El último detenido fue esta persona, capturada cuando presuntamente recibió el pago de una extorsión. Y en Noticias RCN le hacemos seguimiento al cráter, al tremendo hueco que se abrió en una vía de la localidad de Suba, en el barrio La Gaitana. No es la primera vez que esto ocurre en la capital del país, prácticamente en este sector, y la ruptura en esta ocasión está relacionada con el rompimiento de un tubo del acueducto. ¿Cuándo estaría reparado este tramo vial y qué dice la comunidad? Saludo a esta hora a don Efraín. Efra, adelante, buenas tardes. Juanfer, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Juan, le cuento que esos trabajos van a tardar entre 15 a 30 días dependiendo de lo que se encuentren, porque todavía está en una etapa de inspección para determinar precisamente qué tan extensos fueron los daños. Juan, le cuento que podrían ser bastante más daños de los que inicialmente se tenían presupuestados. En estos momentos hay 3 retroexcavadoras, hay otra más que ustedes no la ven que se está reposicionando y están retirando parte del escombro que se colmató tan pronto se abrió el cráter en este sector. Luego de eso tendrán que destapar una alcantarilla en la cual se represa el agua negra. Cada vez crece más en longitud y profundidad, un hundimiento captado en video que causó temor entre los vecinos del sector. ¡Ay, güey, madre! ¡Se hundió! Lo que sucedió fue que se rompió un tubo de aguas negras y la filtración del agua socavó el material granular que le da soporte al pavimento. Así la capa superior no resistió y colapsó. Las redes que se construyeron hace más o menos unos 25 años no se diseñaron y no tienen el reforzamiento estructural para soportar ese tráfico vehicular pesado. A 200 metros del hundimiento, la misma calle 139 registra más hundimientos que ponen en riesgo a los conductores. Y estos hundimientos deberían ser revisados por las autoridades. A donde uno lo coja de noche y acá que no hay buena iluminación se puede caer uno fácilmente. Súper peligroso porque el carro lo saca uno. Un vecino fundador de la zona da una posible explicación al problema. Esto lo que está pasando son las secuelas de la humedad que hubo antiguamente. Según el acueducto de Bogotá, reparar el daño tardará entre 15 y 30 días. Nos explican también los ingenieros del acueducto que al material y a las máquinas que ya hay acá en el sector viene también un camión de grandes proporciones, un Vactor que va a retirar, a extraer el agua que está todavía emposada en este sector. Eso es parte de la exploración que ellos hacen para poder determinar la magnitud de este daño. Por supuesto, nosotros les estaremos informando cuando se tenga conocimiento de la extensión total del daño que causó este cráter. Soy Efraín Arce Jr., el patrullero RCN, reportando desde la localidad de Suba. Efraín, muchas gracias. Por supuesto, tremendo hueco, pero que además que lo reparen lo más pronto que puedan. Sabemos que ya están ahí, pero que lo reparen porque bastante falta que hace ese corredor vial. Vamos a cambiar de tema porque miren, de Cartagena hasta Buenaventura navegó cientos de millas el ARC 20 de julio. Este buque de la Armada llegó a aguas del Pacífico para hacer acompañamiento y, por supuesto, reforzar todas las capacidades operacionales de la fuerza pública ahí en esa zona y también
también para impactar el narcotráfico y el tráfico ilegal de fauna silvestre. Y ahí en Bahía Málaga, precisamente en ese recibimiento del buque, está mi compañero Diego Candelo. Diego, buenas tardes, usted tiene los detalles. Buenas tardes. 380 millas náuticas las que navegó el ARC 20 de julio hasta llegar aquí, hasta Bahía Málaga, donde va a fortalecer todo ese componente operacional. Se suma a la flota de buques de la Armada Nacional que conforman lo que es la base de Málaga, aquí en el Pacífico colombiano, en Buenaventura. Su misión será, por supuesto, combatir la delincuencia, el narcotráfico, pero también defender la soberanía del mar del país. El ARC 20 de julio arribó a Buenaventura. El embajador flotante, ambientado con salsa, era esperado por la cúpula de la Armada. Decenas de marinos y familiares de una tripulación que desde el Atlántico trajo a este gigante que en 14 años ha recorrido lo equivalente a darle la vuelta al mundo 11 veces. Capacidades en la lucha contra el crimen organizado en el mar, en la protección de la vida humana en el mar, en la protección del medio ambiente marítimo y también el apoyo a todas las comunidades de la costa pacífica. Este fue el primer buque de la Armada en hacer una expedición científica de Colombia a la Antártida. Desde este gigante se han incautado más de 60 toneladas de estupefacientes y han sido rescatadas unas 60 embarcaciones en situaciones de riesgo. Cuando no teníamos un buque de investigación científica, este buque, por la capacidad dual que tiene para otras actividades, pues apoyó en las expediciones hacia la Antártica en 4 ocasiones. Va a ser fundamental para recorrer la costa pacífica y apoyar a las diferentes comunidades, transportando también tropa con su capacidad de llevar helicóptero. El ARC 20 de julio tendrá la tarea de proteger más de 339.000 kilómetros cuadrados de zona marina en el Pacífico. Son más de 263.000 millas náuticas las que ha navegado el ARC 20 de julio, que llega con 50 tripulantes a fortalecer actividades en contra del narcotráfico, actividades que por supuesto llegan a fortalecer la seguridad en esta zona del país. Avanzamos con otras noticias. El precio internacional del petróleo terminará afectando los precios de la gasolina y del diésel en Colombia. Aunque se espera un incremento en las utilidades de Ecopetrol, los combustibles también tendrían un alza. Así lo señaló el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Por supuesto, hay una gran cantidad de efectos sobre los precios de los combustibles al final. Ustedes ya están viendo, el gas está subiendo como un 40%, el diésel está subiendo un 60%, la gasolina un 20%. Todos estos efectos generan presiones inflacionarias que para ningún país y para ninguna sociedad son estables. Este es el noticiero de las regiones y en las regiones nadie la tiene más clara que nuestros colegas de radio y televisión, así que empezamos nuestro recorrido y saludamos a nuestros periodistas de Armenia, de Ibagué y de Cali. Comenzamos en Armenia con Angie Lucumí. Adelante, Angie, buenas tardes. Me da gusto saludarlos. Avanza el 2026 con buenas noticias para el sector de la caficultura y para los campesinos de la cordillera en este departamento. Estamos hablando de 70 mujeres que a través del proyecto Language and Territory están tomando un curso de inglés para mejorar sus habilidades y poder extender sus conocimientos desde el Quindío hacia el mundo. El docente de la Universidad del Quindío, Cristian Camilo Reyes Galeano, es quien está liderando esta iniciativa. Este proyecto reconoce los saberes del campo, apuesta por dignificar el trabajo de las comunidades rurales, de sus saberes, fortalecer nuestra identidad como comunidad cafetera. La señora Ana Irma Cortés ha tomado 2 clases y siente que ya tiene un avance. Estoy muy contenta y siento que en tan poco tiempo he avanzado y veo el progreso, lo que me entusiasma mucho para lograr entender y hablar inglés. Pues de esta manera, entre cuadernos, risas y palabras pronunciadas con acento cafetero, el inglés empieza a abrirse camino desde el Quindío hacia campos internacionales. Angie, gracias. Hablamos ahora en Ibagué con Manuel Brisneda. Hola, Manuel.
Un saludo desde la FM Ibagué, ciudad de paso obligado durante esta temporada del año de las águilas cuaresmeras que migran hacia Norteamérica. Esto se percibe principalmente por el sector del Cañón del Conveima. Por ende, la autoridad ambiental en este departamento, en esta ciudad, adelanta algunas labores de sensibilización con la comunidad para evitar la caza de esta especie, ya que personas se dedican a ello atribuyéndole algunas propiedades curativas e incluso afrodisíacas. Diego Páramo es biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima. Regularmente y tradicionalmente las comunidades las han cazado porque creen y le atribuyen poderes curativos, las utilizan para alimentarse precisamente en época de Cuaresma porque dicen que sabe a pescado. El paso de las águilas cuaresmeras a través de la ciudad de Ibagué se puede prolongar durante varias semanas y su pico máximo es este mes de marzo, por ende se fortalecen esas actividades de sensibilización para evitar su caza. Manuel, gracias. Y terminamos aquí en Cali con Jorge Escobar. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. En Cali es noticia la convocatoria que ha realizado la Administración Distrital con el objetivo de que los ciudadanos puedan participar de estos cursos en materia de innovación y ciberseguridad. Para ello, hasta el próximo 22 de marzo tendrán plazo de inscribirse. William Valencia, subdirector del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Alcaldía de Cali, entrega detalles. Los ciudadanos pueden aprovechar desde cómo encender un computador, cursos de ofimáticas, cursos de realidad virtual, cursos de inteligencia artificial. Recuerda que tienes la oportunidad de realizar cursos presenciales y cursos virtuales. ¿Dónde vas a hacer los presenciales? En nuestros 33 laboratorios que tenemos en las 18 comunas de Santiago de Cali. Cabe resaltar que esos cursos no tienen costo alguno y lo que buscan es que muchos más caleños puedan adentrarse en el ecosistema digital. La tercera clave, el amor propio. Hola. Aquí están las claves para vivir en equilibrio y las 3 de hoy nos van a invitar a dejar de luchar contra lo que no controlamos. Hay batallas que nos desgastan, no porque sean difíciles, sino porque nunca fueron nuestras. Pasamos gran parte de la vida intentando controlar lo que no depende de nosotros. Las decisiones de otros, el pasado, la opinión ajena, los cambios inesperados. Y en esa lucha constante perdemos energía, claridad y paz. No luchar contra lo que no depende de nosotros significa resignación, significa madurez emocional, significa dónde poner nuestra fuerza, porque cuando soltamos el control de lo incontrolable, recuperamos poder sobre lo que sí podemos transformar. Y para esto, nuestra primera clave de hoy nos dice que diferenciemos lo que sí podemos controlar de lo que no. Para esto, preguntémonos con honestidad, ¿esto depende de mí o no? ¿Qué depende de nosotros? Las decisiones, los hábitos, la actitud. ¿Qué no depende de nosotros? La reacción de los demás, el clima, el pasado. La segunda clave nos dice que nos enfoquemos en la respuesta. No elegimos todo lo que nos ocurre, pero sí podemos elegir cómo responder a eso en particular. Y la tercera clave nos dice que practiquemos la aceptación activa. Aceptar no es rendirse, es reconocer la realidad tal como es para poder actuar con inteligencia. Luchar contra lo que no depende de nosotros agota, mientras que enfocarnos en lo que sí depende de nosotros nos fortalece. Que tengan un maravilloso día y recuerden nuestra cita el próximo jueves, aquí en Noticias RCN. 3 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con noticias internacionales. Hay polémica en los Estados Unidos por el lanzamiento de un misil tipo Tomahawk sobre una escuela de niñas iraníes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ese tipo de misiles son muy genéricos y que varios países los comercializan. Eso sí, agregó que están investigando el ataque. Este es el momento exacto en el que fue atacada una escuela de niñas en Irán. Según expertos y prensa iraní, se trata de un misil Tomahawk, el cual impactó el centro educativo.
El presidente Trump ha reiterado que ese ataque no fue de las fuerzas estadounidenses. Diré que el Tomahawk es una de las armas más poderosas que existen. Es usado, vendido y utilizado por otros países. Ya saben, y si se trata de Irán, que también tiene algunos Tomahawks, ojalá tuvieran más. Luego de este hecho que dejó 160 personas muertas, en su mayoría niñas de entre 7 y 12 años, profesores y las autoridades locales realizaron entierros masivos. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, sugirió que las investigaciones estaban en curso, mientras Irán, por su parte, culpó a Estados Unidos e Israel. Entre tanto, el ejército de Israel bombardeó los suburbios del sur de la capital del Líbano con ataques aéreos y sus tropas ingresaron más en el sur del país, además varias zonas de Teherán. Y se cumplen 11 días de ataques de Estados Unidos e Israel a territorio iraní. Hoy se espera que se intensifiquen esos ataques a objetivos del régimen, según lo afirmó el ministro de Defensa de Estados Unidos. Roberto Macedonio en Washington tiene los detalles. Roberto, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? De hecho, lo que ha dicho el secretario de Guerra, Pete Hegseth, es que hoy sería el día en el que se lleven a cabo los ataques más intensos contra objetivos militares del régimen ayatolá, con más fuerza de la que hemos visto en los últimos 11 días. También dijo que durante las últimas 24 horas Estados Unidos ha conseguido que Irán reduzca significativamente su capacidad ofensiva, que están aplastando al enemigo y que el objetivo que se planta Washington es el mismo que hace 11 días, impedir que los ayatolá tengan armas nucleares. Lo hacemos según nuestro calendario y a nuestra elección. Por ejemplo, hoy será una vez más nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. La mayor cantidad de militares, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques, capacidad de inteligencia más refinada y mejor que nunca. Por un lado y por otro, en las últimas 24 horas, Irán ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha. Bueno, pues en esa misma rueda de prensa, Pete Hegseth estaba acompañado del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos de América, Dan Kane, quien añadió que Estados Unidos se plantea la posibilidad de escoltar a los barcos que quieran transitar por el estrecho de Hormuz, cerrado por el régimen ayatolá. También confirmó que han hundido un buque de los ayatolá que portaba drones iraníes. Y atención, noticia de última hora. Steve Witkoff, enviado especial del presidente Trump a Oriente Medio, acaba de confirmar que Washington ha destruido casi toda la capacidad de enriquecimiento de uranio del régimen. La información desde Washington para Noticias RCN. Noticia de última hora, Roberto, gracias. Y desde Australia, el ministro del Interior afirmó que el gobierno le ofreció visas a las futbolistas femeninas de Irán que habían solicitado asilo en el país oceánico. Esta decisión fue tomada después de que el presidente Donald Trump hiciera la solicitud a este país, ya que según él, si ellas regresaban, estaban en riesgo de muerte. Esto ocurre después de que en su último partido las jugadoras se negaran a cantar el himno impuesto por el régimen iraní. Y otra información relacionada con la guerra tiene que ver con las dificultades para el envío de petróleo a diferentes países del mundo. Uno de los que está sufriendo las consecuencias es la India. Allí varios restaurantes anunciaron que tendrán que cerrar ante la grave escasez de gas. Mientras tanto, en el oeste del país se suspendió el uso de hornos crematorios después de que el gobierno restringiera el acceso del consumo comercial de gas y el suministro de energía vinculado al cierre del estrecho de Hormuz. No se quede callado, denuncie, vamos a Sucre. Los fuertes aguaceros siguen causando estragos. Desde Sincelejo, Félix Martiliano nos muestra cómo en los barrios Villa Rosita y Nuevo Jerusalén están con el agua al cuello. En la zona norte de Sincelejo, mire cómo corre el agua por toda la casa. Vea, vea. Nunca he visto en la historia, en pleno verano, otro tremendo aguacero. Miren la sala como entra el agua. Después de todo lo que ha pasado en Córdoba y en este caso es Sincelejo, no puede ser y sigue lloviendo. Vamos a Bogotá. Wilson Quijano denuncia que el canal de Los Ángeles en la localidad de Engativá está invadido de basura y miren las imágenes. Felipe, queremos
a ver si nos hace el favor y nos ayuda con esta problemática que tenemos aquí en el Caño Los Ángeles. El basurero es terrible y ya nadie hace nada. Los habitantes de calle vienen y escogen todo su material acá y tenemos un botadero muy feo, la inseguridad. Pues en RCN hablamos por usted, buscamos al alcalde local de Engativá para conocer la solución a esta problemática. Para nosotros el Canal de Los Ángeles es un punto clave. Para este año 2026 hemos recuperado más de 500 metros cuadrados de espacio público, más de 60 metros cúbicos de desechos, o sea, más de 6 volquetas. Esperamos encontrar una solución definitiva a este punto. Pero es muy importante invitar a la corresponsabilidad. La basura no llega ahí por sí sola, la basura llega de alguna parte. Sí, también es falta de cultura ciudadana. Ellos están limpiando el caño, pero pues lógicamente ese canal está invadido de basuras. Espero el video con su caso al WhatsApp 320-995-4854. En el Casa Noticias, el reportero es usted. Y nosotros ese puente tan necesario con las autoridades para solucionar su problemática. Y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie. Vamos con más noticias a esta hora. Jessy. Así es, Felipe, y buenas noticias positivas porque mire, con múltiples reconocimientos internacionales, Cartagena definitivamente se reafirma como uno de los destinos favoritos turísticos en el mundo. Su historia y también su arquitectura es uno de los mayores atractivos, especialmente en hoteles boutique que ofrecen experiencias de lujo. Dicen que Cartagena lo tiene todo y el concepto que atrae a miles de turistas todos los días incluye playa, brisa y mar, pero sobre todo experiencias. Hoteles boutique como Casa San Agustín y Casa Pestagua en el centro histórico tienen la mezcla perfecta para el turismo de lujo. Empezando por esta propiedad tan hermosa que es Casa San Agustín, evoca la historia colonial en un acueducto español de más de 300 años. Adicionalmente, Casa Pestagua es un palacete del siglo XVIII donde su vegetación, su naturaleza lo hace también una propiedad absolutamente diferente. Y para complementar toda esta experiencia urbana, también tenemos a Cací, que está ubicado en la isla de Barú, a tan solo 60 minutos en bote, donde allí lo único que necesitamos es tener ese placer para desconectarnos. En estas piezas coloniales la magia se vive con todos los sentidos, logrando grandes reconocimientos. Casa San Agustín es el único miembro Leading Hotels of the World actualmente en Colombia y obtuvimos una llave Michelin. Y Casa Pestagua es el único miembro Relais Chateau en Colombia, también actualmente, y obtuvimos 2 llaves Michelin. Cartagena, de ciudad histórica a destino de lujo en el Caribe. Qué bien. Vamos a cambiar de tema porque hoy en Noticias RCN hacemos conciencia. Vamos a hablar sobre las posibles complicaciones del herpes zóster, para muchos conocido como culebrilla. Hoy nuestros expertos en salud responden algunas inquietudes de ustedes, nuestros televidentes, sobre esta enfermedad. El 99% de los adultos mayores de 50 años están en riesgo de desarrollar herpes zóster o culebrilla. Doctor, ¿qué es el herpes zóster? También conocida como culebrilla, es causada por el virus de la varicela zóster, el mismo que ocasiona la varicela en la infancia. Esta se presenta como lesiones en piel, en el torso del tórax, como ampollas que generan un dolor tipo quemazón, corrientazos eléctricos o pinchazo. Doctor, ¿cuáles son sus complicaciones? La más frecuente es la neuralgia posherpética, que se presenta en el 20% de los casos y se caracteriza por un dolor que va a durar meses, años e incluso de por vida. Todas estas van a afectar, como podemos ver, la calidad de vida. Otras complicaciones menos frecuentes pero igualmente graves están la ceguera o la sordera. Consulte con su médico sobre la prevención y tratamiento del herpes zóster. El 99% de los adultos mayores de 50 años ya tiene el virus que causa el herpes zóster en su interior. Consulta con tu médico sobre cómo prevenirlo y tratarlo. Cayó alias Ramiro, una de las cabezas criminales de las disidencias de las FARC. Primero estuvo con alias Calarcá. Recuerden ustedes que fue detenido junto a él en Antioquia y después pues quedaron en libertad. Esta vez estaba con alias Iván Mordisco. Confirmó el ministro de Defensa que fue abatido. Dan de baja a alias Ramiro y a 6 de sus secuaces. Se hiere a su hermana y es posteriormente capturada. Movimientos políticos cuando se acercan las elecciones a la presidencia. Por el lado de Paloma Valencia, siguen las reuniones con Juan Daniel Oviedo. Dice Paloma que tiene al menos 5 aspirantes o 5 candidatos
para hacer fórmula vicepresidencial. Por el lado de Abelardo de las Priella, definido José Manuel Restrepo como su fórmula, y en el caso de Iván Cepeda, la líder indígena Aida Quilpué lo acompañará. Pero la decisión, digamos, de vicepresidencia es un asunto que tiene que tener muchas más cosas. Y no pude encontrar un nombre mejor que el de José Manuel Restrepo. El CRIC y Aida representan lo mejor de las tradiciones. Y vamos conociendo las caras de los que llegan al Congreso, y qué bueno es destacar esos personajes que se han hecho famosos en redes por hacer bien la tarea. Por ejemplo, el Elefantico, un personaje que nació en el anonimato denunciando, haciendo veeduría ciudadana, y hoy llega al Senado. Se creó el símbolo, el elefantico, para seguir defendiendo lo que yo creo, que es precisamente que lo público es para servirle a la gente. Ahí estamos, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. Por esta información de farándula terminamos nuestra emisión de noticias con una nueva ronda por nuestras regiones. Andrea. Inés María, y buenas noticias en el departamento del Atlántico, pues la calle de las Butifarras ya está pavimentada. Esta es una de las vías que mueve la economía en el municipio de Soledad. También pasan cosas buenas aquí en la ciudad de Medellín. Hoy la alcaldía lanzó Mentor, una estrategia para acompañar a los jóvenes bachilleres en su tránsito hacia la educación superior. Y se inició en la capital de Cesar el proyecto Valledupar Ciudad Verde, que es una alianza entre la alcaldía y pues la empresa privada para fortalecer la siembra de árboles en zonas urbanas. En Cali, la policía, la fiscalía y la DIAN incautaron más de 263.000 metros de tela importada que permanecía almacenada en una bodega, pero que además no tenía la documentación necesaria. Esta mercancía estaba evaluada en más de 1.700 millones de pesos. Hasta aquí las noticias. Feliz tarde.